Nadie se suponía que debía saber esto. Era un secreto enterrado en la tierra fría e implacable de las montañas Apalaches. Una historia encerrada en un archivo médico sellado, estampado con advertencias tan severas que 3 archiveros del gobierno se negaron a abrirlo. Estuvo escondido por más de 200 años hasta ahora. En el otoño de 1932, un fantasma de una mujer salió de esos bosques y entró en un hospital rural de Virginia. Su vientre estaba hinchado con un niño, pero sus ojos tenían un vacío que hablaba de generaciones de oscuridad. Las enfermeras vieron a una chica asustada. El doctor vio una anomalía médica. Pero lo que ninguno de ellos podía comprender era que estaban a punto de dar a luz un testimonio vivo y palpitante de un secreto tan profundo, tan fundamentalmente erróneo, que amenazaba con reescribir nuestra comprensión de lo que significa ser humano. ¿Cómo una verdad tan monstruosa simplemente desaparece de la historia? ¿Qué era lo que nunca debíamos saber? El formulario de admisión fue una mentira desde el momento en que su mano temblorosa tocó la pluma. Mary Smith escribió las letras apretadas y desconocidas. Hablaba en un dialecto tan arcaico, una lengua fantasma de un siglo olvidado, que las enfermeras intercambiaban miradas confundidas y compasivas. Su ropa era hilada en casa, cosida con una funcionalidad desesperada que hablaba de una vida vivida enteramente fuera del tiempo. Todo en ella gritaba aislamiento, de un mundo escondido en los pliegues profundos de las montañas donde la era moderna nunca había llegado. Pero la verdadera historia no estaba en su ropa ni en su habla. Estaba en su sangre. Estaba enrollada en su ADN como una serpiente. Una historia de una familia que había dado la espalda al mundo, a Dios, a las mismas leyes de la naturaleza. El niño dentro de ella no era solo un bebé. Era un final. La conclusión final y horripilante de un experimento que había comenzado 2 siglos antes, un experimento en pureza genética absoluta. Y mientras la primera contracción la sujetaba, el personal del Hospital de Santa María, sin saberlo, se convirtió en la audiencia final de una tragedia que se había estado desarrollando en las sombras por más tiempo del que América había sido nación. La doctora Margaret Hess lo había visto todo. En sus 30 años trayendo bebés en los rincones duros y pobres de la Virginia rural, había visto a los hijos de la pobreza, de la desnutrición, de cada desgracia que podía caer sobre una familia. Pero cuando entró en la sala de partos 3 en la noche del 15 de noviembre de 1932, el aire mismo se sentía diferente. Estaba pesado, cargado con una especie de terror primitivo. La joven en la mesa, esta Mary Smith, estaba librando una batalla que su frágil y deforme cuerpo nunca estuvo destinado a ganar. Su pelvis estaba mal formada. Una cruel torsión de la genética que hacía un parto natural una imposibilidad. Pero había algo más que la doctora Hayes escribiría más tarde en un diario privado, un diario que su familia mantuvo escondido hasta 2003. Había una sombra en esa sala, no de la luz, sino de la sangre. Lo sentí en mis huesos antes de ver al niño. Era como si los ancestros de esta pobre chica se hubieran reunido para mirar, para ver el fruto final de su trabajo. Y yo, una mujer de ciencia, sentí un escalofrío impío, una sensación de que estaba traspasando en una historia que nunca fue destinada a mis ojos. ¿Puedes imaginar eso? Una doctora, una mujer de lógica y razón, hablando de sombras y escalofríos impíos. Lo que estaba a punto de presenciar destrozaría su creencia en el orden natural de las cosas. El niño vivió exactamente 17 minutos. 17 minutos que se sintieron como una eternidad, suspendidos en un silencio horrorizado roto solo por los jadeos entrecortados del infante y los sollozos ahogados de una sola enfermera. La cosa que emergió del vientre de Sarah,
la llamaremos por su verdadero nombre, Sarah Holloway, no era un monstruo en la forma en que las historias los representan. Era algo mucho más inquietante. Era un rompecabezas, una imposibilidad biológica. Su cráneo estaba parcialmente colapsado, alargado en una forma que desafiaba todos los libros de texto médicos. Un brazo faltaba por completo. El hombro un sello perfecto y liso de piel. El otro tenía 7 dedos, pero eran las piernas. Las piernas estaban fusionadas, un solo miembro que la ciencia médica tenía un nombre para, sirenomelia, pero no en una forma que jamás hubieran documentado. Dentro de este solo miembro, las radiografías mostrarían más tarde 3 conjuntos distintos de huesos, como si 2 niños separados hubieran sido comprimidos en uno. El infante no hizo ningún sonido, no mostró ninguna respuesta. Sus ojos desproporcionados, nublados y desenfocados, miraban fijamente al techo, sin ver nada de este mundo. Existió durante 17 minutos como una paradoja biológica, el ser humano más genéticamente comprometido jamás registrado. Y con su último aliento superficial, se llevó el secreto más oscuro de la familia Holloway de nuevo al silencio. Antes de que nos sumerjamos en la historia escalofriante, quiero que sepas que este canal está comprometido a desenterrar las historias verdaderas más inquietantes del pasado oculto de nuestra nación. Si eres nuevo en nuestra comunidad, asegúrate de presionar ese botón de suscribirte y hacer clic en la campana de notificación. De esa manera, no te perderás nuestras exploraciones semanales en los misterios más aterradores de la historia. Y déjame saber en los comentarios desde qué parte del país nos estás viendo. Realmente me encanta ver dónde están ubicados nuestros compañeros entusiastas de la historia y el misterio. Pero esta historia no comienza en esa sala de partos. Para entender al niño, tienes que entender el pecado que lo creó. Y ese pecado tiene un nombre, Devil's Hollow. Tenemos que regresar a 1847. El país es joven, salvaje, lleno de lugares oscuros donde un hombre simplemente puede desaparecer. Jacob Holloway era tal hombre. No era un pionero buscando oportunidades. Era un fugitivo buscando el olvido. Huyó de Filadelfia con su esposa Marta y sus 7 hijos, dejando atrás una tormenta de susurros de acusaciones tan viles que nunca fueron registradas formalmente. Los registros judiciales descubiertos solo en la última década insinúan esto. Acusaciones de relaciones antinaturales, de una oscuridad dentro de su propio hogar que finalmente había comenzado a filtrarse a la luz. Los testigos en su contra, 2 de sus propios vecinos, de repente y misteriosamente se retractaron de su testimonio. ¿Coincidencia? ¿O fue el primer vistazo de la aterradora influencia que Jacob ejercía? Empacó sus carretas no solo con herramientas y semillas, sino con una vergüenza corrosiva y una voluntad tiránica. Condujo a su familia hacia el rincón más profundo e inaccesible de los Apalaches, un valle que los Cherokee locales habían evitado durante generaciones. Lo llamaban el lugar donde los espíritus enferman. Jacob Holloway lo llamó hogar. Encontró una fortaleza natural, un cuenco de tierra rodeado de acantilados infranqueables con un solo camino estrecho para entrar o salir. Era un lugar para esconder a su familia del mundo. Pero la verdad era mucho más oscura. Estaba escondiendo el mundo de su familia. En ese valle bajo la sombra de los acantilados que bloqueaban el sol durante mediodía. El dominio de Jacob se volvió absoluto. No era solo un padre. Era un legislador, un profeta, un dios en su propia pequeña y oscura creación. El aislamiento era el punto. No había vecinos que miraran, ningún sheriff para hacer preguntas, ninguna iglesia para juzgar.
El mundo y sus leyes dejaban de existir en la boca de ese paso estrecho. Marta, su esposa, le dio 3 hijos más en esa opresiva soledad antes de que su espíritu, y luego su cuerpo, finalmente se rompieran. Murió en 1854. El registro oficial, escrito por un sheriff itinerante que nunca se atrevió a aventurarse más de 100 metros en el valle, lista la causa como fiebre. Pero la propia historia oral de la familia, transmitida a través de susurros y más tarde registrada por un sociólogo que rompió la historia, cuenta un relato diferente. Habla de Marta descubriendo a Jacob en la cama de su hija mayor, Rebecca. Habla de un enfrentamiento, de gritos tragados por los densos bosques y de Marta encontrada al fondo de un barranco corto y empinado con el cuello roto. Su muerte no fue una tragedia. Fue un mensaje. Solo había una ley en Devil's Hollow y era la voluntad de Jacob. Con Marta desaparecida, la última barrera a su depravación fue eliminada y comenzó a construir su nuevo mundo con seriedad. Un mundo basado en un único principio horripilante. La línea de sangre debe permanecer pura. El secreto debe mantenerse. La familia nunca debe irse. El orden natural, lo llamaba Jacob Holloway. Era una frase que repetía como una oración, una justificación para el horror que estaba a punto de desatar. Había retorcido pasajes de una Biblia familiar enmohecida, tejiendo una teología perversa que centraba a su propia familia como un pueblo elegido, una línea de sangre tan especial que debía mantenerse sellada, intacta por el mundo exterior. Esto ya no se trataba solo de ocultar sus pecados. Se trataba de santificarlos. El primer edicto de esta nueva religión fue el matrimonio de su hija mayor, Rebecca, con su propio hermano, Thomas. Ella tenía 16 años. El 19. ¿Puedes imaginar el silencio asfixiante de esa ceremonia realizada por su propio padre, presenciada solo por sus hermanos bajo el opresivo dosel del bosque profundo? No hubo alegría, ni celebración, solo la aceptación silenciosa y sombría de un destino que habían sido condicionados desde la infancia a aceptar como normal. Su primer hijo, un varón llamado Caín, nació en 1856. Fue el comienzo del fin. El primer nudo en un enredo genético que se volvería más apretado y complejo con cada generación que pasaba hasta producir un niño que era más un eco genético que un ser humano. El nacimiento de Caín Holloway marcó el momento en que la familia cruzó un umbral. Ya no solo se escondían del mundo. Estaban creando activamente su propia especie. Aquí hay un rumor susurrado por los pocos tramperos de montaña que bordeaban Devil's Hollow en la década de 1860. Hablaban de una familia que no hablaba inglés, sino un extraño dialecto gutural propio. Decían que los ojos de los niños estaban mal, demasiado separados o demasiado juntos, y que se movían con una coordinación silenciosa e inquietante, como una manada de lobos. Un trampero, un hombre llamado Silas Caín, afirmó que los vio realizando un ritual junto al arroyo bajo la luna llena. Dijo que estaban cantando, sus voces rítmicas e hipnóticas, y que el patriarca, un hombre alto y demacrado con ojos como brasas ardientes, estaba ungiendo a los niños más pequeños con la sangre de un ciervo recién matado. Nunca regresó. Él decía a la gente que el valle estaba encantado, pero lo que realmente quería decir era que estaba ocupado por algo que ya no era completamente humano. Para 1860, la familia se había ampliado a más de 40 miembros. 40 almas viviendo en un conjunto de chozas miserables sin ventanas, todos descendientes de una sola pareja. La guerra civil rugía por Virginia. Se libraban batallas y una nación se desgarraba a solo 100 millas de distancia. Pero en Devil's Hollow, el tiempo se detenía.
Eran una nación por sí mismos con su propio idioma, su propia religión y su propio e inexorable avance hacia el olvido genético. El mundo los había olvidado, y así era exactamente como su rey quería. Cuando Jacob Holloway finalmente murió en 1871, un anciano venenoso e impenitente, el manto de liderazgo pasó a su hijo Thomas. Y si Jacob fue el arquitecto de la condenación de la familia, Thomas fue el loco que la aceleró. Las décadas de consanguinidad ya habían comenzado a dejar su marca. Donde Jacob era astuto y cruel, Thomas era primal e impredecible. Sufría de rabias violentas que lo dejaban espumando por la boca, seguidas de largos periodos de catatonía vacía, donde se quedaba mirando una pared durante días. El ciclo de retroalimentación genética estaba comenzando. El daño ya no era solo físico. Estaba carcomiendo sus mentes. Thomas gobernaba no con teología, sino con fuerza bruta y terror. Decretó que cualquier contacto con un forastero era castigable con la muerte, y no estaba mintiendo. En 1875, dos censistas determinados a enumerar cada alma en el condado cometieron el error fatal de intentar cruzar el paso hacia Devil's Hollow. Nunca se les volvió a ver. Sus caballos fueron encontrados deambulando millas más allá una semana después, pero los hombres mismos simplemente habían desaparecido, tragados por el valle. Fue bajo el reinado de Thomas que las consecuencias genéticas comenzaron a encadenarse. Nacieron niños con paladares hendidos tan severos que morían de hambre. Otros con pies ambos, con dedos y pies fusionados, con corazones que latían como un tambor frenético por unas pocas horas antes de quedarse en silencio. Pero Thomas no veía nada de esto como una maldición. En su mente dañada y en espiral, era una bendición. Predicaba a su familia que sus cuerpos retorcidos eran un signo de su santidad, prueba de que estaban desechando la forma débil de la humanidad y convirtiéndose en algo más, algo divino. Su esposa, su propia hermana Rebecca, era un fantasma mucho antes de morir. Dio a Thomas 11 hijos en 18 años. Solo 6 sobrevivieron hasta su 5º cumpleaños. ¿Puedes comprender la pesadilla interminable de su vida? Dar a luz año tras año a hijos que cada vez estaban más quebrados, sabiendo cada vez que el niño que sostenía era el producto de un doble pecado, incesto con su hermano y obediencia al monstruoso legado de su padre. ¿Alguna vez pensó en escapar? ¿Alguna vez se paró al borde del bosque e imaginó una vida diferente? No podemos saberlo. Su voz se ha perdido para la historia. Todo lo que tenemos es el registro genético que su cuerpo dejó atrás. Un mapa de sufrimiento escrito en las mutaciones de sus hijos. El árbol genealógico, cuando finalmente fue reconstruido por genetistas un siglo después, es un documento de puro horror. No es un árbol. Es una corona. Un bucle cerrado que se cierra sobre sí mismo una y otra vez. Hermano de madre con hermana. Tío de madre con sobrina. Primos que se casan con primos. El coeficiente de endogamia en la familia Holloway para 1880 se calculó en 0,25. Para contexto, el hijo de un matrimonio entre primos es 0,0625. Los Holloway no solo eran consanguíneos. Estaban logrando niveles de homogeneidad genética que los científicos generalmente solo ven en laboratorios controlados y estériles. Pero esto no era un laboratorio. Era un crisol de sufrimiento humano. Hagamos una pausa y consideremos una cita de Francis Galton, el padre de la eugenesia, escribiendo en 1883. Si una 20ª parte del costo y los dolores se gastaran en medidas para la mejora de la raza humana como se gasta en la mejora de la raza de caballos y ganado, ¿qué galaxia de genios no podríamos crear? La ironía es asombrosa.
Mientras hombres como Galton teorizaban sobre perfeccionar a la humanidad mediante la crianza selectiva en las mejores universidades de Londres, la familia Holloway estaba realizando un experimento en el mundo real en la dirección opuesta. No estaban creando una galaxia de genios. Estaban diseñando su propia extinción. Eran una reputación viva y respirante de cualquier noción de pureza genética, un testamento de la absoluta necesidad de diversidad. La cuarta generación nacida a finales del siglo XIX era una galería de este colapso genético. Mary, Joseph, Samuel, Elizabeth, Ruth y Abel, los hijos sobrevivientes de Thomas y Rebecca, fueron emparejados en uniones que habrían sido impensables en cualquier otro lugar del mundo. Los hijos que producían eran un catálogo de los límites genéticos de la humanidad, incluyendo donde el cerebro y el cráneo no lograban desarrollarse, el llamado producto, la llamada mano de pinza de langosta. La hemofilia, la fibrosis quística, la distrofia muscular, trastornos genéticos recesivos raros que habían estado acechando en el ADN de Jacob Holloway ahora emergían con frecuencia aterradora porque no había material genético fresco que lo suprimiera. Pero fue en esta generación, este torbellino de decadencia genética, que nació una niña que contra todo pronóstico sobreviviría. Una niña que llevaría el peso de toda esta historia en su propio cuerpo dañado. Su nombre era Sarah. Sarah Holloway nació en 1912, una imposibilidad genética. Su padre era su tío abuelo, Joseph. Su madre era su tía Elizabeth. Esto significaba que sus padres eran tío y sobrina. Pero debido a las generaciones de matrimonios entre familiares que les precedieron, ya compartían tanto ADN como hermanos típicos. El genetista que más tarde trazó el árbol familiar, el Dr. Edmund Carver, dijo que los padres de Sarah compartían más del 75% de su material genético. Para poner eso en perspectiva, compartes un 50% con tus padres y hermanos. Los gemelos idénticos comparten un 100%. Sarah nació en un espacio genético que no debería existir. Era un milagro y una pesadilla envueltos en uno solo. Su peso al nacer era inferior a 3 libras. Su cráneo estaba deformado. Las placas aún no se habían fusionado correctamente. Su brazo izquierdo terminaba en un muñón justo debajo del codo. La partera de la familia, una anciana que había visto más muertes que vidas, dejó al bebé en una esquina para morir, como era la costumbre para los más severamente deformados. Pero Sarah no murió. Tenía un destello de algo que sus hermanos y primos no tenían. Una tenaz y obstinada voluntad de vivir. De los 12 hijos que produjeron sus padres, solo 3 sobrevivieron más allá de su primer año. Y de esos 3, solo Sarah poseía algo que se parecía a una mente normal. Era un rayo de luz en un océano de oscuridad genética. Una luz que eventualmente la guiaría fuera del infierno. Para cuando Sarah era una niña, la familia estaba gobernada por su tío abuelo Abel. Abel era la apoteosis del experimento Holloway. Medía casi 7 pies de altura, una figura esquelética y demacrada. Pero las generaciones de consanguinidad habían devastado su mente. Tenía la función cognitiva de un niño pequeño, propenso a ataques de rabia y momentos de profunda confusión balbuceante. Pero en la torcida lógica de Devil's Hollow, su locura era vista como una conexión divina. Era el profeta de la familia. Abel predicaba una religión sincrética y aterradora, una mezcla de las interpretaciones bíblicas retorcidas de su abuelo y décadas de locura supersticiosa. Enseñaba que sus deformidades no eran maldiciones, sino estigmas sagrados. Sus miembros torcidos eran el comienzo de alas. Sus ojos vacíos eran un signo de que podían ver el mundo espiritual.
convenció a la familia de que el mundo exterior era un pozo de pecado y decadencia, y que un día Dios limpiaría la tierra con fuego, dejando solo a los habitantes de sangre pura de Devil's Hollow para heredar un nuevo paraíso. Bajo su mando, los rituales de la familia se volvieron más oscuros, más depravados. Practicaban escarificación ritual, se comunicaban con lo que creían eran ángeles en los bosques y ofrecían sacrificios de sangre para alejar la enfermedad que los consumía desde adentro hacia afuera. Y en este mundo de locura institucionalizada, Sarah, con su inteligencia tranquila y observadora, era una anomalía, una peligrosa. Aprendió a leer de los pocos libros desgastados que poseía la familia, una Biblia, un almanaque agrícola y un libro de cuentos infantiles. Y en esas historias vio un mundo que no debía existir. Un mundo sin dolor, sin miedo, sin la presencia sofocante de la familia. Un mundo que comenzó a soñar desesperadamente y en secreto. Si has llegado hasta aquí conmigo, bajando a este valle de sombras, ya no eres un observador pasivo. Eres un testigo. Comenta abajo con las palabras, la verdad sangra, para hacerme saber que todavía estás aquí presenciando lo oculto, porque lo que sucedió después requería un testigo. Cuando Sarah cumplió 18 años en 1930, el profeta Abel anunció que era hora de que se casara. El ritual fue tan frío e impersonal como todo lo demás en sus vidas. Los nombres de sus parientes masculinos elegibles, tíos, primos, incluso su propio hermano, se escribieron en trozos de corteza y se colocaron en un cuenco de madera. Abel cantaba, con los ojos en blanco, y sacó un nombre. El hombre elegido para ser el esposo de Sarah era Marcus, su propio tío, un hombre 43 años mayor que ella, cuyas dos esposas anteriores, ambas sus sobrinas, habían muerto en el parto después de producir una serie de hijos severamente discapacitados que no sobrevivieron. Marcus mismo era producto de 3 generaciones de matrimonios entre hermanos. Su rostro era una máscara de decadencia genética. Su mente, un paisaje nublado de confusión e instinto. Era la encarnación viviente de la maldición de la familia y iba a ser el esposo de Sarah. La boda se celebró esa noche. Hay fotografías. Un primo lejano que había salido brevemente del valle en los años 20 había regresado con una cámara y las imágenes se descubrieron décadas después, enterradas en una caja de hojalata oxidada. Son quizás las imágenes más inquietantes jamás capturadas. Una tribu de almas perdidas, sus rostros y cuerpos torcidos por generaciones de incesto, mirando fijamente al objetivo de la cámara. Y en el centro, una joven Sarah, con los ojos abiertos de par en par por un terror tan profundo que parece que podrías caer en ellos. Ella sostiene la mano de su tío Marcus. Y en ese momento, es la persona más sola del mundo. Su primer embarazo terminó en un aborto silencioso y sangriento a los 6 meses. La partera, Delilah, examinó al feto y lo arrojó al fuego sin decir una palabra. Se había desarrollado sin cerebro. Su segundo embarazo duró solo 4 meses. Su cuerpo, en un acto de misericordia, rechazó a un hijo que la partera describió más tarde como un nudo de carne. Durante 2 años, el cuerpo de Sarah luchó una guerra contra su propia línea de sangre, negándose a traer otro maldito hijo al mundo. Pero la presión de la familia fue implacable. El valor de una mujer se medía en hijos. Marcus se volvió enojado, violento. El profeta Abel declaró que Sarah estaba siendo puesta a prueba por Dios. La tercera vez, el embarazo se sostuvo. Esta vez se sentía diferente. No tenía la enfermedad constante, el dolor paralizante. El niño crecía y Sarah podía sentirlo moverse dentro de ella. Un destello de vida que se sentía normal.
La esperanza, un sentimiento que nunca se había atrevido a albergar, comenzó a brotar en el suelo estéril de su alma. Quizás este niño sería diferente. Quizás este sería completo. Delila, la partera, la examinó y asintió. El bebé era fuerte, dijo. Un buen niño fuerte. Sarah se aferró a esa esperanza como una mujer que se ahoga se aferra a un trozo de madera a la deriva. Fue esta esperanza la que le daría la fuerza para hacer lo impensable. Fue esta esperanza la que la llevaría a traicionar a su familia, su religión y todo lo que había conocido. El punto de quiebre llegó en una noche fría de octubre de 1932. La familia la llamó la Noche de los Gritos. La esposa más joven de Marcus, una sobrina de 14 años llamada Elisa, entró en labor de parto. Lo que nació fue otra de las tragedias del valle. Un niño con el estómago y los intestinos fuera de su cuerpo. No podía ser sostenido. No podía ser alimentado. Todo lo que podía hacer era yacer sobre una manta sucia y gritar. El sonido era delgado, voraz, un sonido de agonía pura e incomprensible. Duró 6 horas. Todo el valle se llenó de este único sonido insoportable. Nadie hizo nada. Solo escucharon. Era la voluntad de Dios, dijo Abel. El niño era un ángel siendo llamado a casa. Sara se sentó en su cabaña, embarazada de 8 meses, con las manos sobre su propio vientre hinchado, y escuchó los gritos de ese infante moribundo. Y en ese momento, algo dentro de ella se rompió. Las generaciones de condicionamiento, el miedo, la obediencia arraigada, todo se desvaneció. Y lo único que quedó fue una feroz certeza primal. Su hijo no moriría así. Su hijo no nacería en este infierno. No permitiría que su bebé se convirtiera en otro grito en la oscuridad, otra tumba sin marcar en el cementerio crecido de la familia. Miró por la ventana las formas oscuras y opresivas de las cabañas, los rostros en blanco y sin emoción de sus familiares, y comprendió que esto no era una familia. Era una tumba, y tenía que salir. Su plan era un susurro de desesperación. En la luna nueva, cuando el valle se sumiera en una oscuridad casi perfecta, huiría. El profeta Abel estaría en medio de un trance de 3 días, un ritual de ayuno y canto que lo dejaba insensible al mundo. Marcus, su esposo, estaría borracho con el potente licor casero que la familia destilaba. Era su única oportunidad. Durante semanas había estado robando comida, carne seca, galletas duras y escondiéndola en un tronco hueco en lo profundo del bosque. Y había encontrado la reserva secreta de dinero de Marcus. $17, una fortuna ganada vendiendo pieles a un comerciante que lo encontraba una vez al año en un remoto sendero de montaña. Era todo. Con los gritos de ese infante moribundo todavía resonando en su memoria, Sarah salió de su cabaña. Se movía como un fantasma por el complejo. Cada sombra un enemigo potencial, cada rama que crujía un disparo en el silencio. Nunca había estado a más de 5 millas de su hogar en toda su vida. El mundo más allá del valle era un desconocido aterrador, un lugar de demonios y pecadores según los sermones de Abel. Pero el infierno que estaba dejando era real. Lo que fuera que hubiera más allá del paso tenía que ser mejor. Con nada más que la ropa que llevaba puesta, $17 y un vientre lleno de esperanza imposible. Sarah Holloway caminó hacia la naturaleza, dando la espalda a 200 años de historia, y corrió por la vida de su hijo. Imagina el terror de ese viaje. Con 8 meses de embarazo, su cuerpo debilitado por una vida de desnutrición y compromiso genético, navegando por un desierto que desafiaría a un experto en supervivencia. Caminó durante 3 días.
No tenía mapa, solo una idea vaga de que si mantenía el sol a su izquierda por la mañana, se dirigía hacia el este, alejándose del valle. Durmió en cuevas, con el cuerpo adolorido, la mente hecha un caos de miedo. Cada sonido en el bosque era un miembro de su familia viniendo a arrastrarla de vuelta. Vio el rostro de Abel en la corteza retorcida de los árboles, escuchó la voz de Marcus en el viento aullante. Sobrevivió con las galletas robadas y las bayas silvestres, bebiendo directamente de los arroyos helados de la montaña. Estaba impulsada por un instinto tan poderoso que eclipsaba su agotamiento, su dolor, su terror, el instinto de una madre para proteger a su hijo. Esto no era solo una escapatoria. Era una peregrinación. Estaba caminando fuera del siglo XIX y entrando en el XX, una refugiada de una guerra olvidada. Al tercer día, delirando con fiebre y al borde del colapso, salió del bosque y se encontró con un camino de grava. Era el primer camino hecho por el hombre que había visto en su vida. Y entonces, un sonido que nunca había escuchado, el retumbar de un motor de combustión interna. Un viajante llamado Robert Walsh, camino a Charlottesville, vio una figura desplomarse al lado del camino. Pisó los frenos de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Vio a una joven claramente embarazada, su ropa hecha jirones, su rostro pálido de agotamiento. Murmuraba sobre demonios y bebés que gritaban. Hizo lo que cualquier hombre decente habría hecho. La subió a su Ford Model A y la llevó al hospital más cercano, sin saber que estaba llevando la conclusión viviente del experimento genético más retorcido de Estados Unidos directamente a la puerta de la ciencia moderna. En el hospital St. Mary, la mentira de Mary Smith era su único escudo. Las enfermeras, aunque desconcertadas por su extraño dialecto y obvias anomalías físicas, estaban demasiado ocupadas para hacer demasiadas preguntas. Vieron lo que estaban entrenadas para ver, una mujer indigente y embarazada en apuros. Atribuyeron su cuerpo deformado y su mirada vacía a las duras realidades de la vida en las montañas. No podían imaginar la verdad. Durante 3 días, Sarah permaneció en una cama de hospital, una criatura fuera de su tiempo. Las sábanas blancas y limpias, las luces eléctricas, la silenciosa y estéril eficiencia del hospital era como otro planeta. Y los doctores estaban desconcertados. Su trabajo de parto no comenzaba correctamente. El bebé estaba en una posición que nunca habían visto, casi de lado en el útero. Hablaban en susurros fuera de su habitación, usando palabras que ella no entendía. Pelviana, transversa, sufrimiento fetal. La doctora Margaret G. sintió un creciente malestar. La anatomía de la joven estaba equivocada. Sus manos, su mandíbula, la estructura de sus pies. Era una constelación de deformidades menores que, vistas en conjunto, pintaban una imagen profundamente perturbadora. Ordenó una radiografía, una tecnología todavía nueva y rara en hospitales rurales. La imagen que regresó fue impactante. Confirmó la posición imposible del bebé. Pero también mostró algo más. Anomalías esqueléticas en la madre tan profundas, tan sistémicas, que la doctora Aye supo que esto era algo mucho más allá de un parto difícil. Estaba lidiando con un legado, y tuvo un terrible presentimiento de que estaba a punto de conocer a su heredero. Los sonidos de la sala de partos 3 no eran los normales del nacimiento. Eran tensos, guturales, punteados por las órdenes agudas y preocupadas de la doctora Ayes. El parto fue brutal, desesperado. Cuando el niño finalmente emergió, un suspiro colectivo absorbió el aire de la habitación. Una joven enfermera, viéndolo por primera vez, retrocedió, su mano volando a su boca. Un sollozo ahogado escapó de sus labios.
La doctora Hayes, con el rostro, una máscara sombría de profesionalismo, trabajaba en silencio, su mente corriendo más rápido que nunca. Vio las piernas fusionadas, el brazo ausente, la mano con 7 dedos, el cráneo deformado. Pero sus ojos entrenados vieron más. La respiración superficial y laboriosa apuntaba a pulmones subdesarrollados. El leve tinte azul en la piel, cianosis, señalaba un corazón fallando. La completa falta de respuesta, incluso un llanto reflejo, hablaba de un sistema nervioso apenas funcional. Este niño era una colección de fallos catastróficos de sistemas. Estaba vivo técnicamente, pero no era viable. Era un testimonio de un conjunto de planos tan corruptos que la estructura resultante estaba condenada al colapso inmediato. Por un momento, toda la ciencia y el entrenamiento la abandonaron y solo miró, llena de una profunda y terrible compasión. Una compasión por el infante que había nacido en un momento de dolor imposible y por la madre, la pobre joven perdida en la cama que era el recipiente de esta tragedia inimaginable. La doctora Hayes hizo una llamada que cambiaría el curso de la ciencia genética. Llamó a la Universidad de Virginia pidiendo a un hombre cuyo nombre solo se susurraba en círculos médicos, el Dr. Edmund Carver. Él era un genetista brillante y recluido, un hombre fascinado por lo que llamaba aislamientos hereditarios, comunidades cuyo aislamiento geográfico o cultural conducía a rasgos genéticos únicos. Había estudiado a los Amish, a los menonitas, a la extraña gente de piel azul de Kentucky. Cuando recibió la llamada de la doctora Hayes, quien describía con voz temblorosa lo que estaba viendo, condujo las 2 horas hasta St. Mary's en menos de 90 minutos. Entró en esa sala de partos, miró al infante acostado en la cuna y le faltó el aire en la garganta. Más tarde escribiría: era como ver un unicornio, una bestia mítica de los rincones más oscuros de la herencia, algo que los modelos teóricos decían que podía existir, pero que nadie esperaba ver en carne y hueso. Supo al instante lo que estaba viendo. No solo consanguinidad, sino generaciones de ella. Consanguinidad sistemática, implacable, catastrófica a una escala que nunca había imaginado posible. El corazón del niño aún latía, un ritmo caótico y palpitante. El Dr. Carver sabía que solo tenía minutos. Trabajó con una intensidad febril, extrayendo sangre, tomando muestras de tejido, fotografiando al infante desde todos los ángulos. No era solo un doctor intentando salvar una vida. Era un archivista, desesperado por documentar una historia que literalmente estaba muriendo ante sus ojos. 17 minutos. El corazón del niño palpitó y luego se detuvo. Un silencio profundo y resonante llenó la sala. Las enfermeras lloraban en silencio. La doctora Hayes permaneció como una estatua, su rostro marcado por el agotamiento y el horror. El Dr. Carver, con su trabajo terminado, cubrió suavemente el cuerpo del infante con la sábana. Tenía sus muestras. Tenía sus fotografías. Tenía la prueba de un evento genético que redefiniría todo su campo. Pero al mirar la forma inmóvil bajo la sábana, no sintió ningún triunfo científico, solo una profunda y aplastante tristeza. Acababa de documentar el fin de una línea que se había torcido y retorcido sobre sí misma hasta finalmente, misericordiosamente, anudarse tan fuerte que ya no podía continuar. El experimento del valle había terminado. Cuando le dijeron a Sarah que su bebé no había sobrevivido, no mostró emoción. Sus ojos vacíos miraban la pared. Solo sintió una aceptación lenta y cansada que parecía más vieja que ella.
Era como si lo hubiera sabido todo el tiempo, como si su desesperada huida del valle no fuera para salvar la vida de su hijo, sino para darle una muerte con dignidad bajo luces eléctricas en una sala limpia, testigo de personas que al menos lo verían como una tragedia, no como la voluntad de Dios. Su peregrinación no había sido por salvación. Había sido por un entierro apropiado. 3 días después, Sarah Holloway había desaparecido. Las enfermeras encontraron la cama vacía, las sábanas cuidadosamente dobladas. En la mesita de noche había un trozo de papel arrancado de una bolsa de papel. Con su mano temblorosa y débil, había escrito 5 palabras: el trabajo del diablo está hecho. Y debajo de eso, una cruz dibujada de manera rudimentaria. El personal del hospital presentó un informe de persona desaparecida, pero Mary Smith no existía. Había desaparecido tan misteriosamente como había aparecido. 2 semanas después, un cazador encontró un cuerpo al fondo de un barranco a 50 millas al oeste del hospital. Una joven no identificada, su cuerpo roto por la caída. El sheriff local dictaminó que fue un suicidio. Nadie hizo jamás la conexión con la extraña joven de St. Mary's. Sarah había regresado al único lugar que había conocido, el silencio de la tierra. Había llevado el último y horrible secreto de su familia fuera de las montañas, entregándolo al mundo de la ciencia, y luego había regresado con su propia historia a las sombras. Era una mensajera de un mundo olvidado, y su deber estaba cumplido. Si todavía estás viendo, significa que entiendes que esto es más que una historia. Es una llave. ¿Qué crees que desbloquea? Dímelo en los comentarios. El Dr. Edmund Carver nunca publicó sus hallazgos más importantes. No en su vida. El año era 1933. El movimiento eugenésico estaba ganando un aterrador impulso, no solo en la Alemania nazi, sino en los Estados Unidos. Leyes de esterilización forzada estaban vigentes en docenas de estados. La idea de la sangre mala y los rasgos genéticos indeseables era pensamiento científico corriente. Carver miró sus datos sobre el niño Holloway, esta prueba horrible e innegable de lo que sucede cuando una línea de sangre se purifica. Y estaba aterrorizado. Temía que su investigación fuera distorsionada, usada no como advertencia contra la consanguinidad, sino como arma para justificar la persecución de los pobres, los aislados y los genéticamente no aptos. Vio un futuro donde su trabajo, el más importante de su carrera, sería usado para alimentar una pesadilla. Así que tomó una decisión. Lo encerró todo. Las fotografías, las muestras de tejido, el árbol genealógico meticulosamente dibujado que parecía un diagrama de un loco. Lo enterró en una bóveda universitaria bajo capas de seguridad y clasificación, etiquetándolo solo como estudio de caso 1138. Continuó su trabajo, pero nunca volvió a tocar nada tan profundo, tan peligroso. El secreto de Devil's Hollow estaba seguro, esperando un momento en que el mundo estuviera listo para entenderlo. No como una acusación, sino como una advertencia. Aquí hay una cita de un libro de texto estadounidense de 1934 sobre higiene social, los desechos de la sociedad, los débiles mentales, los moralmente depravados y los genéticamente dañados, representan un lastre para el avance de la civilización. Es el solemne deber del Estado asegurar que tales linajes no puedan propagarse. Este era el mundo del que el Dr. Carver estaba tratando de proteger sus datos. Un mundo que habría visto al niño Holloway no como una víctima de un legado terrible, sino como prueba de que algunas personas simplemente no deberían existir. Durante 40 años, el estudio de caso 1138 permaneció en su bóveda, acumulando polvo.
La historia de Devil's Hollow se desvaneció completamente en el mito. Los pocos locales que conocían el valle hablaban de él en voz baja. Un lugar maldito que era mejor dejar en paz. Pero la historia tiene una forma de filtrarse por las grietas. En la década de 1970, una nueva generación de genealogistas e historiadores, armados con nuevas herramientas y una nueva sensibilidad, comenzó a reexaminar la historia de los Apalaches. Buscaban las historias perdidas, las personas olvidadas. Y comenzaron a notar cosas extrañas en los registros de ese condado en particular, lagunas en el censo, líneas familiares enteras que simplemente se terminaban, y leyendas locales recurrentes de un clan sombrío que vivía en un valle que nadie podía ubicar con precisión en un mapa. Tiraban de un hilo, sin saber que estaba conectado a uno de los secretos más oscuros de la historia estadounidense. En 1984, el Dr. Carver estaba muriendo de cáncer. Tenía 80 años, un relicario de una era diferente de la ciencia, y sabía que su tiempo se había acabado. No podía dejar que su secreto muriera con él. El mundo había cambiado. La eugenesia era una pseudociencia desacreditada y monstruosa. El movimiento por los derechos civiles había transformado la conciencia de la nación. Tal vez ahora, pensó, estarían listos para escuchar. Desde su cama de hospital, dictó su último artículo científico. Fue publicado póstumamente en el Journal of Human Genetics. Lo tituló Consanguinidad extrema en una población aislada, un estudio de caso de colapso genético. Sacudió a la comunidad científica como un estruendo. Contaba la historia de la familia Holloway, de Devil's Hollow, de Sarah y del infante no nombrado nacido en 1932. Publicó el árbol genealógico, los datos genéticos y, por primera vez, una de las fotografías del niño. La imagen era granulada, en blanco y negro. Pero su poder no se había debilitado. Era el rostro de un fantasma genético. El artículo fue una sensación y un escándalo. Muchos acusaron a Carver de fabricar los datos. Era demasiado extremo, demasiado perfecto en su horror. No podía ser real. Pero los datos eran innegables. La familia Holloway no solo había sido consanguínea. Habían, en cierto sentido, viajado hacia atrás en el tiempo evolutivo. El reciclaje constante del mismo material genético había llevado a la reemergencia de genes antiguos y latentes, creando un ser humano que era un mosaico de etapas de desarrollo. El infante era la máxima advertencia escrita en el lenguaje del ADN. Impulsados por el artículo de Carver, un equipo de investigadores y antropólogos forenses finalmente localizó Devil's Hollow en 1987. Tuvieron que usar mapas antiguos y imágenes satelitales para encontrar el paso escondido, que había sido cubierto por un deslizamiento de tierra décadas antes. Lo que encontraron fue un pueblo fantasma, un conjunto de cabañas de troncos colapsando lentamente y siendo reclamadas por el bosque. Era una escena de completa desolación. El silencio era absoluto. Dentro de las cabañas, encontraron patéticos restos de la vida de la familia, herramientas hechas a mano, trozos de tela casera, una muñeca de un niño hecha de mazorcas de maíz. Era una cápsula del tiempo de un mundo de profundo aislamiento y sufrimiento. Pero el descubrimiento más importante fue el cementerio. Era un pequeño terreno descuidado con más de 200 tumbas. La mayoría estaba marcada con simples piedras sin tallar. Algunas tenían nombres rascados de manera rudimentaria en la roca. Los investigadores comenzaron la sombría tarea de exhumación. Lo que encontraron confirmó cada palabra del artículo de Carver. Encontraron esqueletos con las mismas deformidades que tenía Sarah.
Encontraron los restos de docenas de infantes enterrados en tumbas poco profundas sin marcar. Los huesos contaban una historia de desnutrición, enfermedad y un incansable deterioro genético. La familia no había sido conquistada por forasteros. Había sido consumida desde dentro. Habían construido una fortaleza para mantener al mundo afuera, pero habían atrapado al monstruo dentro con ellos. Entonces, ¿cuál es el legado del niño que vivió solo 17 minutos? A nivel científico, es inmenso. El ADN de las muestras de tejido que el Dr. Carver recolectó, que aún se conserva, ha sido usado en innumerables estudios sobre enfermedades genéticas. El caso Holloway proporcionó un modelo humano único, aunque horripilante, de cómo se expresan los genes recesivos, ayudando a los científicos a comprender condiciones como la fibrosis quística, Tay-Sachs y la enfermedad de Huntington. La historia sirve como el argumento definitivo para la importancia de la diversidad genética, un imperativo biológico que existe por una razón. Pero el verdadero legado no es científico. Es humano. Es una historia sobre el aislamiento y su terrible costo. Los Holloway se aislaron del mundo para esconder un secreto, pero al hacerlo, crearon un mundo mucho más monstruoso que aquel del que huían. Nos muestran que una sociedad, una familia o incluso una sola persona que se aísla de nuevas ideas, nuevas personas, nueva vida, eventualmente se volverá hacia sí misma y comenzará a consumirse. Es una parábola escrita en sangre y hueso. El niño nacido en ese hospital no fue una anomalía. Fue una inevitabilidad. Fue la conclusión lógica de una historia que comenzó con la vergüenza de un solo hombre y terminó en un valle de fantasmas. Al final, fue el coraje de Sarah lo que cambió todo. Nació en el corazón de la oscuridad, producto del pecado más profundo de la familia. Por derecho, debería haber sido solo otra víctima, otra tumba sin marcar en el valle. Pero algo en ella, esa pequeña y obstinada chispa de humanidad que las generaciones de consanguinidad no pudieron extinguir, eligió luchar. Su desesperada huida suicida de Devil's Hollow no fue solo una escapatoria. Fue un acto de testimonio. No podía articular la ciencia. No conocía las palabras para lo que había sucedido a su familia, pero sabía a un nivel primal que estaba mal. Llevaba la evidencia en su propio cuerpo y en el niño condenado en su vientre. Al llevar su historia y a su hijo a la luz, rompió el ciclo. Expuso el secreto que había fermentado en la oscuridad durante 2 siglos. Su fortuna de 17 pesos robada a su abusador fue el precio de la redención. Su vida y la breve y trágica vida de su hijo se convirtieron en la advertencia que resonó desde ese valle silencioso, una advertencia que todavía estamos aprendiendo a comprender hoy. Fue un solo punto de luz que hizo visible toda la sombra. Hay un último detalle, una última escalofriante nota al pie de la historia de la familia Holloway. Cuando los antropólogos excavaban el cementerio familiar, encontraron la tumba Yai del patriarca Jacob Holloway. Fue la única marcada con una lápida correctamente tallada. Decidieron exhumar sus restos también para obtener una línea base de la composición genética original de la familia. Pero cuando abrieron el ataúd, encontraron que estaba vacío. No solo vacío de un esqueleto, sino de cualquier señal de que algún cuerpo había estado allí. No había polvo, ni restos de ropa, nada. La tumba había sido cavada, el ataúd colocado dentro, pero Jacob Holloway no estaba en él. No hay registro de que su cuerpo haya sido movido. Ninguna explicación. El hombre que empezó todo, la fuente del veneno genético que destruyó su propia línea, simplemente había desaparecido de su propia tumba. Es un último misterio inquietante. Un último susurro de una historia que está llena de ellos. ¿Fue su cuerpo robado?
arregló que lo enterraran en otro lugar. ¿O es verdadera la leyenda local, la que dice que el diablo vino a Devil's Hollow a reclamar lo suyo? Nunca lo sabremos. Algunos secretos, al parecer, están destinados a mantenerse. Nos sentimos atraídos por historias como esta por una razón. Parecen ficción. Parecen mito. Es más fácil creer que los Holloway son solo una historia de fantasmas, un cuento de fogata destinado a asustarnos. Pero los registros médicos son reales. Los artículos científicos son reales. Las 200 tumbas en ese valle abandonado son reales. Esta historia es un espejo oscuro que refleja el potencial aterrador que yace dormido dentro de nuestro propio ADN, dentro de nuestras propias sociedades. Muestra cuán fácilmente una comunidad puede deslizarse hacia la oscuridad, cuán rápidamente la verdad puede ser reemplazada por dogma, y como una sola mentira dejada a fermentar puede pudrir una familia desde dentro hacia afuera generación tras generación. El niño más consanguíneo de la historia fue la culminación de un horror largo y lento. Un horror construido sobre el secreto, sobre el poder y sobre la corrupción absoluta de la familia. Es una historia sobre las sombras que acechan en los límites del mapa y la oscuridad que puede encontrarse en el corazón humano. Es una verdad que fue enterrada y una verdad que se negó a permanecer muerta. La historia de Devil's Hollow ha terminado. El valle está vacío, ahora custodiado solo por los árboles silenciosos y los fantasmas de una familia que ingenió su propia destrucción. El desesperado viaje de Sarah ha terminado. La vida de 17 minutos de su hijo es una nota al pie en un diario médico. Pero las preguntas que plantearon aún resuenan. ¿Qué otros secretos están enterrados en los rincones olvidados de nuestra historia? ¿Qué otras verdades han sido encerradas, consideradas demasiado perturbadoras para que las conozcamos? La familia Holloway creyó que podía crear su propio mundo con sus propias reglas, su propia verdad. Pero su historia demuestra que hay algunas leyes, las leyes de la biología, de la genética, de la humanidad que no se pueden romper sin un precio terrible. Intentaron purificar su linaje. Y al final, todo lo que hicieron fue probar que nuestra fuerza, nuestra supervivencia siempre ha dependido no de la pureza, sino de la conexión, de la valentía. El coraje de extender la mano, no de volverse hacia adentro. Eligieron el valle. Y el valle, al final, es todo en lo que se convirtieron. Ahora lo sabes.